Estamos en una serie del libro de Éxodo y dentro de esa serie, otra serie específicamente de los 10 mandamientos. Y estoy tomando como base y realizando una adaptación del libro del puritano Thomas Watson para estos sermones. En las 2 semanas pasadas, los 2 sermones anteriores, vimos la introducción, la importancia de la obediencia y también el resumen de la ley, que es amar a Dios y al prójimo. Hoy vamos a considerar el primer mandamiento, también lo vamos a ver en 2 sermones, vamos a ver la primera parte, pero vamos a leer nuevamente el texto de Éxodo 20, del 1 al 17, y luego oramos pidiéndole al Señor su guía y dirección. Dice así la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Vamos a leer todo juntos, desde el 3 al 17. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, te agradecemos porque estamos aquí reunidos, invocando el nombre de nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, clamando a ti, oh Padre, para que tus misericordias sean manifiestas a todos los presentes, suplicando el auxilio de tu Santo Espíritu, para que al meditar en las verdades de tu palabra, nuestros corazones sean confortados, confrontados también y fortalecidos. Ayúdanos, Señor Dios, en la meditación de las verdades espirituales. Háblanos. Ten misericordia de todos nosotros. Muéstranos tu amor y tu poder. Gracias por tu santa ley. Socórrenos en este tiempo, donde queremos adorarte.
que podamos comprender también cómo hacerlo y que toda la gloria y la honra sea para ti. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a considerar entonces, hermanos, el primer mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a repetirlo juntos una vez más. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento se dirige a cada persona en particular. Es un mandamiento que concierne a todos. Notemos el pronombre allí implícito. No está en plural, ¿verdad? No dice no tendréis de vosotros o no tendrán, dice no tendrás. Podríamos poner nuestro nombre ante tal imperativo, ante tal orden. Dios quiere que lo tomemos así, de manera personalmente. Yo podría leer y decir, como si Dios me lo dijera a mí, Adrián, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted podría poner su nombre y oírlo como palabra de Dios con su nombre y luego no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento encabeza el grupo de todos los mandamientos, se coloca al frente porque es un fundamento en la religión verdadera. Y significa que todos debemos santificar a Dios en nuestros corazones y darle prioridad a Él por sobre todos los seres y por sobre todas las cosas. Podemos ver o identificar aquí dos partes en este mandamiento y dos grandes grupos aquí. Primero debemos temer a Dios, debemos tener a Dios por nuestro Dios. Y en segundo lugar, no debemos tener otro Dios o otros dioses. Vamos a considerar la primera parte de tener a Dios por nuestro Dios. Y cuando decimos tener a Dios, debemos entender el significado detrás, ¿verdad? No podemos tener en el sentido de tomar o de aprender como si Dios fuera algo que podemos agarrar o manipular. Pero entendemos a qué nos referimos de tener a Dios. Debemos tener un Dios y debemos tener al Dios verdadero. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Jehová, así como Él se revela en las Escrituras, o el Yahvé, es el Dios vivo y verdadero. Y aunque alguien le rechace, Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Puede ser que la gente rechace a Dios, no está queriendo tener a Dios. También alguien puede decir que tiene a Dios, que lo ha abrazado, que cree en Él, pero quizás eso no significa exactamente lo que Dios nos revela en su palabra acerca de tener a Dios. Puede ser que alguien lo tenga en su ideal, en sus pensamientos y no en la práctica. Entonces la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo alguien puede llegar a creer en Dios, llegar a tenerlo a Dios como su Dios? Y somos conscientes de que esto es primariamente una obra de la gracia divina en los corazones. Dios en su gracia toca los corazones, de los cuales se expresa el fruto de la fe. La Biblia nos instruye acerca de esto, pero también podemos enfatizar en lo que Dios nos dice, porque el hombre es llamado a reflexionar y a considerar su responsabilidad frente a Dios
más allá de la gracia divina. Sabemos que sin la gracia no va a haber una obra en nosotros, pero también aquellos que Dios llama en su gracia, les transmite un mensaje el cual deben oír, deben recibir y deben poner por obra. Entonces vamos a considerar en esta mañana 7 principios para tener a Dios verdaderamente. Thomas Watson decía, para que Dios sea su Dios, pero también eso se presta para la ambigüedad, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios independientemente de que sea para mí o no sea. Pero si yo quiero tener a Dios como mi Dios y quiero tener al Dios verdadero, entonces, ¿cómo hago? Bueno, el primero de estos principios para tener a Dios como Dios es que debemos reconocerlo como Dios. Dice el Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Primera de Corintios 8:4, el apóstol Pablo dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Imagínense lo ingenuo que es clamar a un ídolo por ayuda. Aunque grite, llore, aunque haga cualquier pantomima para llamar la atención del ídolo, el ídolo no podrá ayudarle. Me viene a la mente cuando los profetas de Baal hacían toda clase de actos frente al sacrificio, esperando que Baal responda con fuego. Y Elías se reía de ellos. Cuando Israel fue llevado al cautiverio, los ídolos que ellos tuvieron fueron llevados también al cautiverio. Vean qué fuerte cómo lo describe el profeta Isaías en el capítulo 46:1. Dice, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas, cual carga sobre bestias cansadas. Por eso, como dice la Escritura, un ídolo nada es inútil. Por eso no podemos reconocer a un ídolo como Dios. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas, dice el profeta Jeremías. Tenemos a Dios como Dios para nosotros cuando de corazón le reconocemos a Dios como el único Dios. Por eso el pueblo hebreo reaccionó así, y luego que Elías preparó el sacrificio, oró y Dios respondió con el fuego sobre el sacrificio. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Este es el deber de cada persona, reconocer que Jehová es Dios. Y además de que no hay otro Dios como Él. Pensemos en Salomón, quien se puso delante del altar y en presencia de toda la asamblea extendió las manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Eso dice el Salmo 89, y esa palabra potentados, según explican los estudiosos, es una referencia entre ángeles. O sea, Dios se destaca sobre toda su creación. Ninguno puede hacer lo que Él hace. Dios hizo el mundo de la nada. Job decía, extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Por lo tanto, Dios es realmente Dios para nuestra percepción
o tenemos a Dios como nuestro Dios cuando estamos convencidos en nuestros corazones y confesamos con nuestras lenguas y afirmamos con nuestras acciones que Él es el único Dios verdadero y que no hay nadie comparable a Él. Amén. En segundo lugar, para tener a Dios por Dios, debemos elegirlo voluntariamente. ¿Recuerdan el reto de Josué en la tierra de Canaán? A la gente les dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No solo reconocerlo, sino también una elección voluntaria. No solo una elección intelectual que aprueba a Dios, sino una voluntad que lo elige. El verdadero cristianismo no es una cuestión de azar o de suerte, sino de elección. Y la voluntad está implícita en eso. Obviamente, la voluntad divina en la elección divina de Dios, pero también la voluntad humana en elegir a Dios. Antes de elegir a Dios como nuestro Dios, debemos tener un conocimiento de Dios. Antes que cualquier hombre elija a la mujer con la cual se va a casar, debe tener un conocimiento de ella. De la misma manera debemos conocer a Dios antes de poder elegirlo como nuestro Dios. Y en esto consiste el discipulado y la evangelización, en dar a conocer a Dios para que las personas puedan tener ese conocimiento y elegirle. El rey David le dijo a su hijo: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tus padres. Debemos conocer a Dios en sus atributos, como es Él, glorioso en santidad, rico en misericordia, fiel en sus promesas. Debemos conocerlo a través de su Hijo, como el rostro se representa en un espejo, así Cristo, como en un espejo, nos hace brillar la belleza y el amor de Dios. El conocimiento de su Hijo precede al conocimiento del Padre. Dice la Escritura: Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Un teólogo de los primeros siglos llamado Lucio Lactancio decía: todo el saber de los filósofos carecía de cabeza porque le faltaba el conocimiento de Dios. Elegir a Dios es un acto de una deliberación madura. Si consideramos las excelencias supremas de Dios, sentimos una santa admiración por sus perfecciones. Entonces el cristiano los distingue de todo lo demás, fija los ojos de la fe en Él y tiene un corazón sumiso para Dios. Ese momento de la elección de Dios no puede faltar en la vida de un cristiano. Y frecuentemente lo identificamos como la conversión. Como Jacob en Betel, cuando dijo: Jehová será mi Dios, porque había recibido esa visión clara de Dios obrando en su vida y llamándole. Quisiera preguntarle: ¿ha usted experimentado esa elección de Dios, esa conversión? ¿Ha elegido usted a Dios y ha visto el efecto en su vida? El que elige a Dios o escoge a Dios se consagra a Dios. Debemos ser siervos de Dios para servirle con temor y con reverencia. Así como los utensilios del santuario eran consagrados o apartados de los usos comunes para dedicarlo a los usos sagrados, el que ha elegido a Dios para que sea su Dios se ha dedicado y ya no se dedicará para usos mundanos. En tercer lugar, para tener a Dios por Dios debemos entrar en un compromiso
solemne con él. Después de elegir a la novia, sigue el compromiso matrimonial. De manera parecida, Dios hace un pacto con su pueblo y nos llama a reaccionar. Dice, inclinad vuestro oído, venid a mí y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. En Isaías 55:3. Algunas veces el pueblo de Israel respondió a este llamado, como en los tiempos del rey Asa, luego de oír la palabra del profeta Azarías. Nos dice la Escritura que prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y este compromiso solemne de que Dios será nuestro Dios, de que lo tenemos a Dios como Dios, el creyente lo renueva con frecuencia en la observancia de la Cena del Señor o la Santa Cena. Es como un sello, un lazo que nos une a Dios, que nos guarda de que nos alejemos de Él. Los miembros en esta iglesia somos instruidos acerca de la importancia de esta ordenanza. Cada domingo por la tarde tenemos el gozo de participar de esta ordenanza de la Santa Cena y entendemos que es un medio de gracia. Como discípulos de Cristo nos lleva a analizarnos, a examinarnos para seguir en obediencia y en fidelidad al Señor. En cuarto lugar, para tener a Dios por Dios, debemos rendirle adoración. Esto básicamente consiste en reverenciarlo. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Salmo 89:7. La Biblia describe que alrededor de Dios están los ángeles más importantes o exclusivos, como lo dice Isaías 6 en la visión que tuvo de Dios, y los serafines rodeándole a Dios y cubriendo su rostro en señal de reverencia. En varias oportunidades, los que tienen alguna percepción de la gloria de Dios cubren su rostro en señal de reverencia. El profeta Elías también, cuando oyó el silbo delicado y apacible, con su manto cubrió su rostro. Dice Watson, esta reverencia muestra la más alta estima que tenemos de la sagrada majestad de Dios. Por eso la adoración que queremos rendir a Dios en la iglesia local debe ser con reverencia, con sencillez. La adoración consiste en inclinarse ante Él o rendirle culto, como lo hacemos en este día. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29:2. Cuando Esdras leyó el libro de la ley, bendijo a Jehová. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y dice la Escritura que alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. La adoración es un honor distintivo que únicamente recibe la deidad. Por eso nosotros adoramos al Dios Trino, porque entendemos que Jesús es Dios y es digno de adoración. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios es celoso y no comparte su adoración con ninguna criatura. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, dice Isaías 42. Solamente Dios es digno de una adoración piadosa. En quinto lugar, para tener a Dios por Dios debemos temerle. Dice Deuteronomio 28:58, este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Temer a Dios es tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, comprendiendo el grado de autoridad que Él tiene. El salmista decía, he puesto al Señor continuamente delante de mí. En otro salmo dice, mis ojos están continuamente hacia el Señor.
Por lo tanto, el que teme a Dios sabe que haga lo que haga, Dios lo está mirando. Y que Dios está sopesando toda acción. Es un respeto santo de nuestros corazones que no nos permite atrevernos a pecar. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Escuchen cómo lo dice Watson. Los impíos pecan y no temen, pero los piadosos temen y no pecan. Somos conscientes que el creyente lucha con el pecado remanente, pero la regla interior del creyente es el temor a Dios y el rechazo al pecado. Un ejemplo claro de esto es la reacción de Josué en la casa de Potifar frente a una mujer que intentaba seducirlo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Anímame a pecar y me animas a beber veneno. Es un dicho de Anselmo de Canterbury, un teólogo y filósofo escolástico. También Francisco de Asís decía, si el infierno estuviera a un lado y el pecado al otro, preferiría saltar al infierno antes que pecar voluntariamente contra mi Dios. Si apelamos a la sinceridad de estos hombres, debemos pensar que definitivamente estaban comprometidos con la santidad. Quien teme a Dios no pecará, aunque sea en secreto. Vean qué interesante este mandamiento que se halla en Levítico, capítulo 19. Dice, no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego, sino que reverenciarás a tu Dios. Yo soy el Señor. Supongamos que usted maldijera a un sordo. El sordo no puede oírlo. O supongamos que usted pusiera un tropiezo delante de un ciego que va caminando. Él podría caerse, pero no verlo. Pero el temor de Dios nos hará dejar de lado pecados que no pueden ser oídos o no pueden ser vistos por la gente, porque sabemos que delante de Dios todo es conocido. Por otro lado, el temor de Dios destruye el temor del hombre. Los 3 jóvenes hebreos temían a Dios y por eso no temieron la ira del rey. Un ruido es más fuerte que otro ruido. Por ejemplo, un trueno tapa el ruido de un río. De la misma manera, cuando el temor de Dios es mayor, es supremo en el alma, así tapará todo temor terrenal. Un temor santo que nos hace percibir a Dios como lo que realmente es, el digno de todo temor y grande en autoridad. En sexto lugar, para tener a Dios por Dios, debemos confiar en Él. Dice el Salmo 141, por tanto a ti, oh Jehová, mirarán mis ojos, en ti he confiado. En 2 Samuel 22:2 encontramos, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. No hay nadie en quien podamos confiar más que en Dios. Todas las criaturas son un refugio de mentiras. Son como la caña egipcia, demasiado débil para sostenernos como un bastón, pero bastante afiladas como para que traspase nuestra mano. He aquí en qué confías, en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y lo traspasará. Solamente en Dios tenemos un fundamento inconmovible en el cual podemos construir nuestra confianza. Él es la roca sobre la cual edificamos. Cuando confiamos en Él, lo tomamos a Dios como nuestro Dios. Lo percibimos como lo que Él es. Cuando confiamos en Él,
Cuando no confiamos en Él, más bien lo tornamos en un ídolo. Confiar en Dios es confiar en su poder. Él es creador. Es confiar en su amor. Él es Padre. Confiar en Dios es entregarle nuestro principal tesoro, que es nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Como David lo dijo y también Jesús lo dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Eso es una oración que manifiesta confianza en Dios. Entonces tenemos a Dios como Dios. Pero consideremos qué es confiar en Dios. Si realmente lo estamos haciendo, si confiamos en Dios correctamente, ¿confiamos en Él en todo momento? ¿Podemos confiar en Él en las dificultades? Cuando la higuera no florece, cuando nuestras muletas terrenales se rompen. ¿Podemos apoyarnos en las promesas de Dios? Cuando se cortan las fuentes que nos dan consuelo, ¿podemos vivir de Dios como nuestra fuente? Si no tuviéramos para comer pan, salvo el pan de la aflicción, como dice el profeta Ezequiel, ¿seguiríamos confiando en Dios? Cuando no tengamos más agua para beber que las lágrimas, ¿podríamos entonces confiar en que su providencia nos abastece? Esto es bien difícil de comprender, pero una realidad que nos transmite su palabra. En el Salmo 85 dice, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Un buen cristiano cree que si Dios alimenta a los cuervos, también alimentará a sus hijos. Vive de la suficiencia total de Dios, no solo para la gracia espiritual, sino aún para el alimento físico. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cree que si Dios le da el cielo en la eternidad, también le da el pan en la tierra, porque confía en las promesas de Dios. Y esto nos dice el Salmo y nos anima: confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Podemos confiar en Dios en medio de nuestros temores? Cuando aumentan los conflictos, ¿podemos levantar la bandera de la fe y decir como el salmista: en el día que temo, yo en ti confío? La fe cura el temblor del corazón. Se sitúa por encima del miedo, al igual que el aceite, que nada por encima del agua. Confiar en Dios hace que tengamos a Dios como nuestro Dios. En séptimo y último lugar, para tener a Dios por Dios, debemos amarle. Las personas piadosas aman a Dios, temen a Dios, como dijimos, y estas cosas están unidas. El amor y la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Debemos aferrarnos a Dios y amar a Dios, porque Él es nuestro hacedor. Y es justo, es lógico que si Él nos hizo, nosotros le reconozcamos y nos entreguemos a Él. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de sus prados. Es injusto e ingrato dar nuestro amor o nuestra adoración a otro que no sea Dios. Además, porque Dios también bendice a los que en Él creen y le buscan. En muchos casos nos da bendiciones materiales. Todo lo que tenemos viene de su mano. Hay cosas por las cuales debemos estar agradecidos hoy. Nos da también familia, nos da hermanos en la fe y nos da muchas dádivas. Como dice Watson, no solo tendremos nuestros sacos llenos de maíz, sino que tendremos dinero en la boca de nuestros sacos. También Dios nos da paz en su promesa. Dice Jehová, bendecirá a su pueblo con paz. Dios bendecirá a su pueblo con una paz exterior como es para nosotros en este país. O el hermano oraba diciendo de que vivimos en un país donde podemos reunirnos sin impedimento.
Pero aún más importante es la paz interior. Y Dios provee para su pueblo una conciencia tranquila, sabiendo de que nuestros pecados están perdonados. Dios obra también transformando las cuestiones que pueden ser adversas para nosotros en situaciones beneficiosas. Como dice la palabra, los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Recordemos que José fue vendido como esclavo, pero en la providencia del Señor fue un medio para preservarles. Y José mismo lo dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. De una medicina amarga, Él destila su gloria para nuestra salvación. Escuche, querido hermano, esta frase de Watson: Él será nuestra guía frente a la muerte, nuestro consuelo en la muerte y nuestra recompensa después de la muerte. En el momento en que lo necesitemos, esto será algo tan práctico. No debemos esperar al momento de ver la muerte cercana. Debemos tomarlo hoy. Debemos aferrarnos a Dios como nuestro Dios. Debemos asegurarnos que tenemos a Dios como Dios, porque bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Por otro lado, si Dios no es nuestro Dios, debemos ser conscientes de las maldiciones que están expresadas en la Escritura. Vean qué fuerte lo que Dios le dijo a su pueblo. Y podríamos también aceptarnos que los dice a nosotros hoy. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Si no tenemos a Dios como nuestro Dios, no tenemos a nadie que nos ayude en la miseria. ¿Ayudará Dios a sus enemigos? ¿Ayudará a los que le rechazan? ¿Ayudará a aquellos que quieren permanecer en el pecado? Si no hacemos que Dios sea Dios para nosotros, Él será nuestro juez. Y Él es el que condena. No puede haber apelación allí, no hay un tribunal superior. Dios es la autoridad suprema. Por lo tanto, asegúrese, mi amigo, de tener a Dios por Dios, de percibirle correctamente, a menos que pretenda estar eternamente condenado y sin excusa acerca de lo que Dios ha hablado. Y esto claramente condena a los ateos, a los que dicen que no hay Dios. La Biblia habla de ellos como necios, porque la misma Escritura describe al necio diciendo en su corazón: no hay Dios. Cuando Séneca reprendió a Nerón por sus impiedades, Nerón dijo: ¿piensas que creo que hay algún Dios cuando hago tales cosas? Hay muchos que quieran vivir en sus pecados, como Nerón. Por eso no creen en Dios. Pero hay otros que pretenden calmar sus conciencias sin llegar a un reconocimiento de su pecado y a una reconciliación con Dios. Van a despertar en un estado calamitoso. ¿Cómo puede alguien negar la existencia de Dios? La misma Biblia nos habla de la creación como una majestuosa prueba de la obra de Dios, como un testimonio visible de su poder creador. El filósofo Aristóteles, aunque pagano, reconoció a Dios cuando dijo: tú, ser de los seres, ten piedad de mí. Además, él decía que el que no confesaba una deidad no era digno de vivir. Aquellos que piensan que Dios está muerto deben recordar qué horrenda cosa es caer en manos
del Dios vivo. Cualquiera sea el grado de incredulidad de una persona, lo que debe hacer es arrepentirse e ir a Cristo Jesús por medio de la fe. Hay incrédulos que son ateos y hay incrédulos que aceptan que hay un Dios. Hay incrédulos que rechazan la religión y hay incrédulos que son religiosos. Claro, todo religioso manifiesta creer en algo. Puede incluso que manifiesta creer en el Dios verdadero, pero si no tiene al verdadero Dios como Dios, sigue siendo incrédulo. Todos tenemos esto en común, los que estamos aquí. Todos fuimos incrédulos, quizás algunos siga aún siéndolo. Pero necesitamos esa fe salvífica, no un conocimiento intelectual, no una religión externa, sino la comprensión del Evangelio, la obra de la gracia divina que nos lleva a tener a Dios como Dios. ¿Has escuchado lo que Dios hizo para salvar a su pueblo? ¿Ha meditado usted en la historia redentora del Padre enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Jesús dio su vida para salvar a sus ovejas. Y luego de morir y de estar en la tumba, resucitó, ascendió a los cielos de donde reina y envió el Espíritu Santo para morar en los que creen. Y es el mismo Espíritu de Dios que toma la palabra de Dios predicada y la implanta en el corazón de aún el más incrédulo para tornarlo un creyente, para concederle la gracia del arrepentimiento, para llevarle a la fe en Cristo Jesús y a la reconciliación con Dios. Déjeme repetir esto. Querido oyente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor y serás salvo. Cree en Jesús y tendrás el perdón de pecados y la vida eterna. Lo dice la palabra de Dios. Pero también tenemos de esta reflexión aplicaciones para aquellos que son profesantes. Los cristianos profesantes son puestos en evidencia cuando profesan tener a Dios por Dios, pero sin embargo no viven como si fuera su Dios. No son ateos en sus palabras o pensamientos, pero lo son en la práctica. Cuando miran sus pecados son propensos a decir, ¿podrá Dios perdonarme? Cuando piensan en su necesidad, dicen, ¿podrá Dios proveerme? ¿Pondrá Dios mesa en el desierto? No le creen como Dios Todopoderoso. Tampoco le aman como Dios. Dan las mejores expresiones de amor para otras cosas o para otras personas. Dicen que aman a Dios, pero no renuncian a nada por Él. No lo adoran como Dios. No le dan la reverencia divina, de vida. No oran con la devoción esperada. Es como si estuvieran orando a un Dios con minúscula. Los corazones están tan fríos. El servicio es tan tibio. Quizás no están muertos en pecados, pero están paralizados en el deber. Oran como si estuvieran orando a un Dios con minúscula, que tiene ojos pero no puede ver, que tiene oídos pero no puede oír. Al oír la palabra, ¿cuántas distracciones aparecen? Los corazones están embotados, los pensamientos dispersos. Y la falta de reflexión hace que se pierda la bendición. Están pensando en asuntos terrenales. ¿Cómo debería humillarnos a la mayoría de nosotros cuando actuamos de modo que no manifestamos que realmente tenemos a Dios por Dios? Cuando no le creemos, cuando no le amamos, cuando no le adoramos como se merece.
No sé si usted lo ha pensado, pero para mí es confrontador cuando veo a paganos manifestando un compromiso y una devoción mayor que la que muchas veces los verdaderos cristianos manifestamos. Ver el fervor de un pagano a un Dios falso es una reprensión para aquellos que tenemos al Dios verdadero. Clamemos a Dios que nos saque de la frialdad, de la apatía. Si hemos profesado creer en Dios y en alguna manera comprender, sabemos que no podemos entender a Dios porque es infinito, pero en alguna manera comprender sus virtudes, su majestad, su grandeza, y que es digno de toda nuestra adoración. Sin duda debemos considerar cuánto aún necesitamos cambiar. No tendrás dioses ajenos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a considerar este sermón. Si hay alguien que no tiene aquí la convicción y la fe de tener a Dios, el llamado es a que venga a Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero aún aquellos que decimos tener a Dios, pensemos, ¿tenemos a Dios como nuestro Dios? ¿Nos mueve esto a hacer cambios en nuestra vida para que sea notorio en nuestro interior, primeramente a nuestras conciencias, pero también a los demás, que Dios es nuestro Dios? Oremos. Agradecemos, Señor, por tu santa ley. Con tu palabra somos santificados. Obra, oh Dios, para tu gloria en nuestras vidas. Purifícanos. Concédenos humildad frente a tu palabra. Muévenos a aplicaciones específicas para nuestro crecimiento espiritual. Y llama a todo pecador que aún está perdido en sus delitos y pecados a la salvación por medio de Jesucristo. Es nuestra oración. Suplicamos tu bendición en el resto de este día, en el culto en la tarde, que tu gracia esté con todos nosotros. Amén. Permanecemos en silencio, hermanos, mientras escuchamos la melodía. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones.